Chiquitillos míos, ya estamos aquí en la receta secreta de esta semana. Así es que quiero ver quién se está empezando a conectar. Manifiéstense, compañeros. Manifiéstense acá en la receta secreta. Quiero ver quién. Te estoy dando tour, ¿viste? ¿Quién se está empezando a conectar, compañeros? Manifiéstense aquí en la receta secreta. Vamos a hacer un pequeño ajuste para que nos alcance la pila. Hola, Mara, ¿cómo estás? ¿Quién más se está empezando a conectar? Angie, hola, ¿cómo estás? Gaby Vera, hola, compañeros, buenas noches. Silvita Ampudia. ¿Quién más se está conectando? Hola, hola Naikari. Tema bien interesante esta semana en la receta secreta. Vamos a hacer un pequeño ajuste porque se nos está acabando la pila de la nada. Mientras, ¿quién se está conectando, compañeros? Empiecen a avisar que ya estamos aquí en la receta secreta. Ahí estamos. Voy a hacer un movimiento brusco un momento. Si es que tranquilos. No se desesperen. Acá estamos. Hola, Ana Karen. Hola, Yoshina. ¿Cómo estás? Angie, Teresita, ¿cómo estás? ¿Quién más? Vamos a esperar. Hola, Israel. Ya estamos. Ahí estamos, compañeros. ¿Cómo se encuentran esta noche, compañeros de la receta secreta? Hola, Juanita. ¿Quién más, compañeros, se está conectando en la receta secreta? Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verlos a todos ustedes en la receta secreta. Vamos a cambiar un poco de escenario. Aquí estamos. Hola, Cari Ruiz. Mari Pili, ¿cómo estás? Pili Celorio. Y esta semana vamos a tocar un tema bien padre, bien interesante en la receta secreta. Ya lo vieron en el título del video. Vamos a hablar de todo es una interpretación. Todo es una interpretación. ¿Qué hacemos con eso? Porque fíjate, lo hemos escuchado varias veces, ¿cierto? Hemos escuchado que todo es una interpretación y tú cómo lo interpretas y yo interpreté y tú interpretaste y usamos el verbo interpretar como locos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que realmente significa eso de que todo es una interpretación? Y aparte, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con que todo es una interpretación? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cierto? Porque aunque hayamos tomado cursos de transformación o no lo hayamos tomado, muchas veces no sabemos qué hacer con nuestras interpretaciones. Y si al final del camino todo es una interpretación, lo que queremos es elegir la mejor interpretación. Y de eso vamos a hablar esta semana. Hola, señora Aparicio, Edelmira. Lolis, hola, ¿cómo estás? Mucha gente ya conectándose a la receta secreta. Me parece muy bien, compañeros. Entonces, fíjense. Si todo es una interpretación, ¿qué hacemos con eso? Y esta semana lo que vamos a hacer con este tema es hacerlo bien, bien práctico. ¿Te gustaría? Vamos a hacerlo bien práctico, vamos a hacer ejercicios para que podamos realmente aterrizar este tema de que todo es una interpretación. Y quiero contarte un poquito por qué decidí dar este tema esta semana. De hecho, fíjate que estaba hoy platicando con mi novio, que muchos de ustedes ya lo vieron el día de ayer en su cumpleaños. Gracias, de hecho, por todas las felicitaciones que le dieron en su cumpleaños. Entonces, estaba platicando hoy justamente de un taller que damos en WorldWorks México acerca de la sexualidad, el taller de sexualidad. Y para mí yo creo que ese taller es lo que más refleja el punto de que todo es una interpretación y de las creencias que tenemos, de cómo impactan las creencias y sobre todo de cómo podemos transformar esas interpretaciones y transformar esas creencias.
Entonces, una vez que yo estaba platicando con él, eso se me ocurrió este tema de que todo es una interpretación. Yo llevo ya 13 años de coach transformacional, dando lo que en WorldWorks México es el EIP. Y ahí es donde realmente es el centro o el corazón de la interpretación. O sea, lo que hacemos, de hecho hice un programa de cómo es el intro, el EIP GAP, ¿no? Pero en el intro, en el primer nivel de la trilogía, lo que hacemos es ver que tenemos interpretaciones, porque muchos de nosotros, antes de tomar un curso de transformación, gracias Renata, gracias por escucharnos. Antes de eso no sabíamos que vivíamos en base a creencias, ¿cierto? Simplemente vivíamos, ¿no? Y tomábamos las decisiones que tomábamos, pero no sabíamos realmente de dónde estaban viniendo esas decisiones. Y los aprendemos ahí, algo que yo creo que es el superpoder número 1 que tenemos los seres humanos, que es nuestro poder de elección, ¿ok? Entonces nosotros, los seres humanos, podemos elegir. Y un ejemplo que usaba últimamente en los entrenamientos que estoy dando en Sephora México, es el ejemplo que uso, es que ninguna otra especie, más que nosotros los seres humanos, tenemos ese poder de elección, ¿ok? Incluso podemos decir, bueno, es que tenemos el pensamiento y tenemos el habla y la comunicación, pero ya está científicamente demostrado que hay ciertos animales que tienen un determinado nivel de pensamiento, ¿sí? Obviamente no tan complicado como nosotros o no tan elaborado y evolucionado como nosotros, pero sí hay animales que tienen un cierto nivel de pensamiento, los animales se comunican y también ha sido probado últimamente que las plantas también se comunican. Entonces, la comunicación no la tienen, o sea, la tenemos todos, el pensamiento lo tenemos todos a determinado nivel, pero lo que no tenemos, o sea, lo que nos distingue mucho, una de las cosas que más nos distingue de otras especies es nuestro poder de elección. Porque, por ejemplo, una flor, digamos que una rosa, no puede elegir mañana ser una gardenia, ¿verdad? O un perro, por ejemplo, no puede amanecer mañana y decir, bueno, mañana voy a ser gato. Va a ser perro hasta el día que se muera, va a ser rosa hasta el día que se muera. Pero nosotros los seres humanos sí podemos elegir ser otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo toda mi vida o gran parte de mi vida he sido una persona, no sé, enojona, mañana sí puedo elegir ser una persona amorosa, ¿sí? Eso sí lo podemos elegir. Ahora, todo viene de una interpretación. Y te contaba que yo llevo ya 13 años dando seminarios de transformación, ¿no? De hecho, son 13, quizá más, ¿no? 13 y medio, casi 14. El punto a donde quiero llegar es el siguiente. En algún momento, o sea, yo siempre hablaba de que todo es de las creencias y que todo lo interpretamos, pero fíjate qué interesante. Un día tomé un seminario que se llama el Foro Landmark. Es parecido a la trilogía de alguna forma, es de la rama de los entrenamientos transformacionales, pero es bastante más intelectual. Y lo que el entrenador dijo en ese curso, en ese seminario, es que somos una máquina de interpretación, que somos una máquina creadora de cuentos o de creencias, ¿ok? Y cuando yo lo escuché así de claro, dije, wow, sí, somos una máquina creadora de creencias. O sea, vivimos los seres humanos en base a lo que interpretamos, ¿sí? Todo el tiempo, lo único que estamos haciendo es interpretar. Todo el tiempo estamos interpretando, todo el tiempo estamos interpretando. Entonces, eso quiere decir que las decisiones que tomo en mi vida son llevadas o vienen de las interpretaciones que hago como ser humano, ¿sí? Entonces, dado eso,
requiero ser bien consciente de cómo estoy viendo las cosas, de cómo estoy interpretando la vida, de cuál es el cristal a través del cual estoy mirando, para que las decisiones que tome en mi vida sean decisiones que me lleven hacia donde quiero. Porque lo que ocurre muchas veces es que tomamos determinadas decisiones y obtenemos un resultado que no es el que queríamos. Y luego, bueno, sí, se acabó la victimez, exacto, Tere. Y luego me pregunto de dónde viene y por qué tengo este resultado si yo lo que quería era otra cosa. Entonces, requerimos ser conscientes de las decisiones que estamos tomando y sobre todo de dónde están viniendo esas decisiones, las elecciones. Quiero saber elegir bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo esta semana a través de la receta secreta? Vamos a empezar a ver a profundidad este tema de que todo es una interpretación, ¿ok? Vamos a recordar para la gente que ya ha tomado cursos de transformación varias distinciones, varios conceptos. Para la gente que no ha tomado y que nos ve por primera vez, vamos a estar haciendo varias distinciones que te van a servir muchísimo en tu vida. Y vamos a decantar o deshacer este tema. ¿Para qué? Para que al final del camino elijamos de una manera poderosa, de una manera consciente y de una manera que nos lleve a los resultados que realmente queremos, ¿ok? Entonces, con el primer concepto con el que quisiera dejarte esta noche es que dado que todo es una interpretación, requiero empezar a ver cuál es la interpretación que guía mi vida, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que si yo no soy consciente de la interpretación que tengo, de las creencias que me están llevando a tomar X o Y decisión, realmente no estoy eligiendo yo, ¿sí? Realmente no estoy eligiendo yo, está eligiendo la creencia por mí, ¿ok? Y si yo soy consciente de la interpretación, si yo soy consciente de las creencias que tengo, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a elegir. ¿Qué voy a elegir? Voy a elegir la interpretación. Voy a elegir la creencia, voy a elegir el cuento, ¿ok? El cuento que me cuento o los cuentos que me cuento van a ser elegidos de una manera consciente. ¿Por qué? ¿Por qué digo que de una manera consciente? Todos nos contamos cuentos en nuestra vida, todos tenemos creencias. ¿Quién inventó las creencias? Nosotros. ¿Sí? Entonces, dado que nosotros inventamos los cuentos o inventamos las creencias, nosotros tenemos la habilidad, y nosotros y nadie más que nosotros, tenemos la habilidad de cambiar o transformar esa creencia en otra, ¿sí? No, o sea, nadie tenemos la verdad, ¿sí? Cada uno va a vivir la verdad de cada uno, ¿sí? Entonces, lo único que puedo hacer es transformar mis creencias en otras creencias. ¿Me explico? ¿Por qué hablo de creencias? Por ejemplo, en México, por ejemplo, en los países latinos, ¿sí? Hay una creencia que dice que las parejas requieren ser monógamas, ¿sí? Que los matrimonios requieren ser monógamos. Pero sabemos que hay otras religiones, por ejemplo, la religión mormona, en la que no es así. En la que ahí la creencia es que un hombre puede tener varias esposas, ¿ok? Entonces, a eso me refiero con creencias o cuentos. Yo puedo tener la creencia A, que para otra persona del otro lado del mundo puede ser completamente la opuesta, ¿sí? Y tenemos creencias que adoptamos y que creemos y que nos contamos que vienen de muchos lados, ¿sí? De muchos lados. De cómo vivimos, del país donde nacemos, de la familia en la que crecemos, de la escuela donde fuimos, de los amigos que tenemos,
obviamente de los eventos que cada uno tiene, pero hay diferentes rangos de creencias, ¿ok? Entonces, fíjate, hay creencias del mundo, ¿sí? Hay creencias que adaptamos del mundo, hay creencias que adoptamos de específicamente el país o la cultura en la que nacimos y crecemos. Tenemos también de la religión que practicamos o del camino espiritual que practicamos. También tenemos creencias de la escuela a la que fuimos, ¿me explico? También podemos tener creencias de la familia, y tenemos creencias de los eventos específicos que cada uno de nosotros vivimos en nuestra vida, ¿ok? Entonces tenemos un gran rango de lugares de los cuales tomamos creencias. Ahora, ¿qué ocurre en nuestra vida? Que vamos viviendo, ¿sí? Cuando somos inconscientes, y no quiero que te sientas mal, con inconscientes me refiero a no, o sea, valga la redundancia, no conscientes o que no sabemos claramente de dónde vienen, ¿no? Entonces, digamos que mi familia es católica, ¿sí? Y yo nací y crecí en una familia católica. Entonces, yo adopté esas creencias. Entonces, a mí me fueron diciendo todas las creencias, por ejemplo, de la religión católica o de la religión que quieras, ¿sí? Yo las adopté. No tuve un proceso de pensamiento acerca o de la convicción de si yo creo o no creo o si X o Y, ¿sí? Entonces, dado que nací ahí, en una familia católica, hay determinados cuentos que adopté de esa crianza, ¿sí? Ahora, puede ser que cuando yo crezca me dé cuenta que hay determinadas creencias que no me apoyan, ¿sí? Y que yo he vivido mi vida llevada por creencias que no tenía conscientes. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? La posibilidad es que cuando yo hago consciente esa interpretación que hice, puedo transformar la interpretación en algo que sí me apoye, ¿sí? Digamos que, eso es en cuanto a la religión, ¿no? Digamos que nací en México, ¿sí? Hay determinado contexto de creencias y de interpretación de la vida de un mexicano que yo adopté. Sí, por supuesto que puedes cambiar la creencia. Entonces, que yo adopté. Y al estar viviendo llevada por que sí, voy viviendo con esa adopción que hice de la creencia y de la interpretación. Y a lo mejor, dentro del contexto de un mexicano, vivimos en un contexto muy víctima, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo ya un bagaje y un sistema de creencias con el cual he vivido desde el ser víctima y el ser dramático. Pero veo que no me apoya, pero si yo soy consciente, puedo ver que no me apoya en determinadas áreas. ¿Qué puedo hacer? Elegir otra creencia, otra interpretación, y entonces crear algo poderoso, ¿sí? O eso es, por ejemplo, en el ámbito del lugar donde nací. O, por ejemplo, con eventos que han ocurrido en nuestra vida. Entonces, digamos que yo de chiquito fui abusado sexualmente, por ejemplo, ¿no? Y yo me conté un cuento de que me tengo que callar, ¿sí? Y vivo en el miedo, y vivo callado, ¿no? Porque pienso que no puedo usar mi voz, o que usar mi voz es peligroso, o que decir es peligroso, y veo que no me apoya, y puedo ver que me has que he ido tomando decisiones en base a esa creencia, he elegido cosas en base a esa creencia, esa interpretación, que no me apoyan, que no me dan los resultados que quiero. ¿Qué puedo hacer cuando me doy cuenta? Puedo transformar esa creencia, puedo transformar esa interpretación. Entonces, de eso vamos a estar hablando esta semana con un poco de más profundidad y detalle. Esta es como la introducción para que no te pierdas en los días, en miércoles, jueves y viernes,
la receta secreta para ir profundo en este tema de las interpretaciones y las creencias, ¿ok? Yo te dije que lo íbamos a hacer bien práctico. Entonces, lo que quiero que vayas identificando claramente como tarea esta noche, ¿sí? Lo que quiero que hagas es ir identificando cuáles son las creencias, cuáles son las interpretaciones a través de las cuales has vivido tu vida, has ido eligiendo. ¿Me explico? Entonces, que vayas siendo consciente, que empieces a ser consciente de todas esas interpretaciones, esas creencias, esos cuentos que te has contado. Con cuentos me refiero a historias que te has contado acerca de ti mismo, acerca del mundo, acerca de los hombres, acerca de las mujeres, acerca de la gente con dinero, acerca de la gente sin dinero. Cualquier creencia que tú te des cuenta que es a través de las cuales has estado viviendo tu vida. ¿Para qué? Para que empieces a identificarlas y que en esta semana hagas el trabajo de transformar esas creencias. Así es que no te puedes perder la receta secreta, compañeros. Miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche hora de la Ciudad de México. Y nos vamos a ver el día de mañana para ir bien profundo, empezar a ir profundo con este tema de todo es una interpretación, buenísimo. ¿Qué hago con eso? Ya sé que todo es una interpretación, ok, ¿cómo lo uso a mi favor? ¿Cómo puedo usarlo para obtener los resultados que quiero e interpretar la vida de una manera que funcione para mí, que funcione para los demás? ¿Te parece? Con esto te dejo esta noche, no olvides hacer la tarea, empieza a identificar la interpretación, las principales interpretaciones a través de las cuales has vivido tu vida. Lo vamos a hacer bien práctico, compañeros. Así es que te espero mañana a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en la receta secreta, hablando de todo es una interpretación. ¿Qué hacemos con eso? Muy buenas noches a todos. Un abrazo bien grande. Nos vemos el día de mañana.